Shalom, shalom. En esta hora quiero compartir un tema muy interesante, muy importante acerca del nacimiento de Yeshua. ¿Nace Yeshua en Navidad? ¿Nace Yeshua en diciembre? Y esto nos concierne a todos para edificarnos. La intención es que podamos tener conocimiento de una buena información. Uno de los grandes errores que se comete en el día de hoy, sobre todo en la iglesia, es no informarse, no educarse. Aún sabiendo, muchos habiendo alcanzado el conocimiento de que Yeshua no nace en diciembre, aún así se sigue teniendo esta práctica, se sigue todavía participando de las fiestas. En realidad, cuando nosotros hablamos de fiestas como la Navidad, no estamos tomando en cuenta el mundo espiritual, porque se le invita, se le abre las puertas a dimensiones que han tenido orígenes en la oscuridad. Podemos disfrazar con la palabra unidad familiar, pero no nos damos cuenta que estamos hablando de la Navidad como si se hubiese normalizado en la familia, creyendo que Yeshua nace en esa fecha, desconociendo la influencia espiritual. ¿Por qué? Porque es una fiesta que no voy a ahondar en sus orígenes, que por cierto tiene mucho de paganismo, y esto no es ajeno, ya mucha gente lo conoce, hay mucha información al respecto, ya muchos están hablando de esto. Yo no voy a centrarme en cómo se originó, no voy a hablar de eso porque sé que en otro momento puedo dar más alcances. Hoy me quiero centrar realmente los fundamentos de por qué Yeshua no nace en diciembre y por qué nace en otro mes. En eso me voy a enfocar. Lo que sí voy a dejar claro que el 25 de diciembre tiene un fondo pagano. Muchos dioses se le atribuyó que nacieron en ese mes. Y se cristianizó el 25 de diciembre y se dijo que bueno que nació el Mesías en esa fecha. Nuestro Mesías es judío, nació en Israel y como un buen judío sus padres también lo fueron. Hombre justo, dice la palabra José, un sádic. ¿Qué es un sádic? No es solamente como nosotros tenemos el concepto de justo. Para nosotros justo es que hace las cosas bien, correctas a la medida. Pero en el pensamiento hebreo, ser un justo, ser un sádic, significa conocer la Torá, las reglas divinas, los preceptos, los mandamientos del Eterno y ponerlas por obra. Eso es un sádic, un justo. Y dice la palabra que José, era un hombre justo, sádic, o sea, conocedor de la Torá, de lo que enseñó Moisés, de lo que el pueblo de Israel iba guardando de una generación a otra. Y cuando ellos quebrantaban esos mandatos divinos, venía la mano dura del Eterno sobre ellos, hasta que muchas veces el Eterno le entregaba a sus enemigos. La Torá es un documento sagrado, perfecto. Lo mandó el mismo Eterno para que pueda darnos las reglas de vida. José, como hombre justo, conocedor de esto, no podía quebrantarlas. Y quiero poner ciertos tópicos como base para decir que Yeshua no nace en diciembre
¿Y qué es lo que sucede? Para empezar, la palabra dice que estaban los pastores con el rebaño, cuidando en las vigilias de la noche. En el tiempo de diciembre, en Israel, las temperaturas bajan demasiado. Es pleno invierno. Es un mes donde hay mucho frío, donde hay vientos helados, nieve, hay lluvias. Y es imposible que los pastores hayan estado cuidando en pleno invierno a las ovejas. Es inhumano pensar que se le podía dejar a ellos hacer esta labor. No. Hasta el día de hoy, los más indigentes que existen, se les da una cobija, un lugar para que puedan protegerse del intenso frío. Entonces descartamos que Yeshua nace en invierno, diciembre, con la señal que nos abre el libro de Lucas. Otra de las cosas que podemos decir es con respecto a estos pastores. Se dice y se ha escrito pastores, pero cuando nos vamos al libro hebreo podemos encontrar algo muy interesante. Que esas ovejas que estaban siendo vigiladas, cuidadas, eran exactamente las que estaban siendo muy, pero muy cuidadas por sacerdotes. ¿Por qué? Porque esas ovejas eran las que tenían que presentarse a los sacrificios y no cualquiera los cuidaba. Los cuidaban gente apta, idónea. Entonces ahí vemos ese paréntesis que no eran pastores, eran sacerdotes dedicados a ese cuidado muy, pero muy intenso, porque había algo que hacer con esas ovejas. Ahora, vamos avanzando ahora con otro tópico y tiene que ver cuando existe la visitación angelical, cuando descienden los malaj. Vemos una palabra acerca de gran gozo, de gran regocijo. Esa palabra gozo, regocijo, está ligada con una fiesta del Eterno. Hay una fiesta que el Eterno dijo que serían 7 días, y el octavo era de sumo gozo. Era una temporada de gozo, de regocijo, no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra, porque se estaba desarrollando una fiesta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Era la fiesta de Sukkot. El Eterno había dicho 3 fiestas tenían que subir a Jerusalén. Eran las fiestas de peregrinaje, Pesaj o Pascua, Shavuot o de las semanas, o también lo llamaron Pentecostés, y el otro es de Sukkot, de los tabernáculos de las cabañas. Todos los pueblos subían a Jerusalén a adorar y llevaban lo mejor para presentar delante del Eterno. No subían con las manos vacías en esas fiestas. Y era una fiesta donde aprovechó el gobernador, dijo que se haga un censo. Y qué mejor ocasión que se realice cuando todos los pueblos subían a esa fiesta y estaban allí. Mucha gente subía por la fiesta, pero otros también subían para ser censados. Gente que tampoco no participaba de las fiestas, pero que eran parte de aquellos que estaba dominando Roma a otros pueblos. Subían al censo. Entonces ahí fue donde se aglomeró más de lo normal de lo que había en las fiestas.
O sea que habían dos eventos. Habían gente que subían a la fiesta para adorar y también habían gente que se sumaba bajo el dominio de Roma para ser también censados juntamente todos. Entonces ahí no habían posadas, no habían lugar para el nacimiento del rey. Y era la fiesta de Sucot. Era la fiesta propicia de Sucot. Ahora, cada una de las familias hacían sucas, eran pequeñas cabañas. Y el Eterno había indicado que eso se haga cada año y recuerden lo que el Señor les cuidó a Israel en el desierto. Y ellos habitaban en cabañas, en tabernáculos, en sucas. Y eso estaba hecho en Israel. Eso había por todas las casas. Habían sucas y salían a habitar allí. Era el momento que Miriam tenía que dar a luz. No había un lugar en el mesón, no había. El único lugar que había eran sucas. Y es ahí donde se detuvo. Ahora, otra de las cosas que podemos fundamentar es que el Sadik, justamente Joseph, porque le dije en un primer momento, conocedor de la Torá, conocedor de las reglas divinas, tenía bien claro acerca de las leyes de purificación, conociendo de las leyes de la limpieza, del lavado de manos, del cuerpo, de las tevilás, de las inmersiones en el agua. No podía permitir este varón que su hijo, que el primogénito, naciera, es más, ningún otro hijo, naciera entre animales. No puede convivir un judío de esa manera. Y mucho menos permitir que nazca en medio del estiércol de animales. Es más, que sea colocado sobre un abrevadero de agua de los animales. Eso es imposible. Un judío no practica eso. Conoce las leyes de la purificación, de la limpieza. No lo podría haber hecho. Entonces aquí, si nosotros no conocemos sus costumbres, sus tradiciones, no conocemos sus hebraísmos, sus modismos, su cultura, lo que estaba pasando en ese preciso momento, qué es lo que ellos pensaban, qué creencia tenían, qué escuelas existían en aquella época, no vamos a poder entender la palabra. Es una ofensa decir que Él nace en medio de animales, que nuestro rey, que Yeshua nace en medio de animales. El portal de Belén que se ha creado, que traten de imitar los países en el mundo, es idolatría. El portal es una miniatura de idolatría, donde mucha gente se inclina, adora y conmemora sin tener conocimiento que eso no es judío, no es bíblico, está fuera de la realidad, fuera del contexto. No podía nacer Yeshua con un padre judío, con una madre conocedora de la palabra, de la Torá, quebrantar los principios dados por el Eterno. Por eso le explicaba que él era un hombre justo, un sádic. Él hacía las cosas para agradar al Eterno. Ahora, ¿qué cosas más puedo yo añadir a todo esto? Otra de las cosas es que los malaj, los ángeles, le dieron a estos pastores, que ya dijimos quiénes son, le dieron señales y le dijo, vas a encontrar al niño envuelto en pañales. Y la pregunta es, ¿hubieron niños que nacieron ese momento, ese día?
Es muy probable que sí nacieron muchos niños. Es muy probable. La gente no tenía planificación familiar. Es más, era una bendición tener hijos siempre. Entonces, no era el único niño. Es muy probable, con tanta multitud, con tanta gente, con tantos pueblos reunidos. Pero ¿por qué le dijo estará envuelto en pañales? Y es que acaso los niños cuando nacen, que nacían en esa época, no los envolvían en pañales. Sí los envolvían en pañales. Claro que sí. Pero acá hay un detalle de interpretación. Es que aquí se dijo pañales, pero hay algo más en esta palabra que no se tradujo. Y tiene que ver con la prenda de lino, con el pañal, con la prenda de lino fino. Y es que solamente conforme a la Torá, esta prenda de lino lo usaban los sacerdotes y sus familias. Usaban su entorno. No lo usaba cualquier persona común. Entonces estaba diciendo, voy a parafrasear, envuelto en pañales de lino, porque los otros no tenían lino. Y es que en su entorno se movía gente sacerdotal. Recordemos, por ejemplo, a Miriam, prima de Elizabeth, que era de la tribu de Leví. Entonces corría sangre sacerdotal. Ellos tenían alcance a estas prendas, a estos objetos. Y cuando ya no estaban en uso el lino que usaban los sacerdotes, también lo usaban en otras cosas, y es que eran para prender las mechas de la menorá, para llenarlo de aceite y que haya luz en la menorá. Habían 16 vasijas que se almacenaban y se usaban el lino para la función de encenderlas. Entonces, quiere decir que la señal no es que él nomás usaba pañales. Todos los niños podían usarlo. Aquí el detalle es que no está escrito y tenía relación con el lino, que era parte del vestuario del sacerdote. Entonces aquí vemos esa señal para entenderlo mejor, lo que estaban diciendo los malaj. Otra de las cosas que podemos ver es acerca de los sabios, ¿no? Se ha dicho que son reyes magos, que son 3, se les ha puesto nombres, pero la palabra no figura los nombres de ninguno de ellos. Y dice, cuando hablan de sabios del este, está hablando de Babilonia. Podemos ver en Génesis 29:11, Jueces 6:3, la tierra del este. Y hay que recordar que Israel fue al exilio, y allá en el exilio muchos se quedaron, y ellos se han desarrollado, y muchos de ellos estuvieron también con Daniel. La gente, los allegados a él, tenían conocimiento de los tiempos de la venida del Mesías. Y pues hay un midrash que se nos dice que Daniel dejó mucha fortuna y que esa fortuna fue traída por los sabios. Y estos hombres no eran cualquier hombres, no eran magos, eran gente erudita, conocedor de los tiempos, conocían el lenguaje de arriba. Y ellos venían a adorar, trajeron riquezas para el rey. ¿Qué pasó con esas riquezas? Ese es un tema muy aparte, pero hago un paréntesis. ¿Qué pasó con las riquezas, con todo lo que le trajeron al Mesías? Pues voy a responder a esto, aunque no es el tema, porque estamos hablando del nacimiento de Yeshua.
Pero podemos llegar a la conclusión que esas riquezas le sirvieron para poder darle una vida de preparación a él, una vida cómoda en cuanto a su preparación, que no le falte lo necesario en su crecimiento, en su entrenamiento. Solamente lo dejo allí eso. En otro momento, cuando hablemos de qué es lo que hizo, qué pasó con Yeshua, sus años de vida, sus primeros años, qué pasó cuando fue niño, adolescente. No está en la palabra, solamente registra cuando tuvo 12 años y de ahí aparece a los 30 años. Pero tenemos mucho que aprender con respecto al Mesías, pero sí existe gran información. Ahora, otra de las cosas que podemos tocar en esto era la fiesta de Sukkot, la fiesta del regocijo, gozo, porque era la terapia del alma dentro de un año. Esa felicidad que iba a ir de aumento día a día, 7 días, el sumo gozo, el 8º día. No era cualquier evento. Había una conexión espiritual del cielo a los que entendían que venía algo sobre sus vidas para fortalecerlos, para levantar su sistema inmunológico, físico, espiritual. Había algo, una fuerza extraordinaria del cielo a la gente que entendía los tiempos y aprovechaba. ¿Por qué hablo de entendía los tiempos? Es cierto que el Eterno bendice todos los días del año. Tú le pides y Él te puede responder. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando Él habla de guardar las fiestas que Él ha constituido, es que algo sucede, algo extraordinario. Todos los días el Eterno nos puede bendecir, pero los días que Él señala son extraordinarios, no son iguales a todos los días. Portales se abren, el Rey de Gloria se manifiesta para bendecir el día señalado, para traer algo de más, algo extra, algo diferente, algo inusual. Es por eso que cada fiesta, que son portales abiertos, portales dimensionales de bendición, de cualquier fecha. Nadie invita al cumpleaños y lo deja solo. Nadie invita a alguna ceremonia y lo deja solo al invitado. Cuando el Eterno convoca, es que algo hace de más. Algo se mueve de diferente forma. Y es por eso que es importante considerar las fiestas. Yeshua nace en Sukkot, nace en esta fiesta. Yeshua nace en una fiesta, muere en una fiesta y vendrá en una fiesta. Las fiestas que el Eterno dejó establecido en Levítico, en la Torá, son un programa del Mesías. Cada una de esas fiestas nos hablan del Mesías. Hoy estamos hablando que en Sukkot es que Él nace. ¿Y cómo sabes que nace en Sukkot? Y para ello hay un punto de partida. Y vamos al libro de Lucas. Es una meditación muy práctica. Todo esto tiene fundamento académico. Voy a tratar de ser lo más práctica posible. El libro de Lucas, por ejemplo, dice: hubo en los días de Herodes
rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, la tribu de Leví, tribu sacerdotal. Zacarías, sabemos que ellos fueron los padres de Johanán el Inversor o Juan el Bautista. Ahora, acá hay un punto que vamos a tomar en cuenta. Dice que Zacarías era de la clase de Abías. ¿Y qué hacemos? Nos vamos entonces a Primera de Crónicas 24, 10. ¿Y qué dice? La séptima a Cos, la octava a Abías. Cuando usted lee todo el contexto de Primera de Crónicas 24, van a ver ahí que los hijos de Aarón son distribuidos para servir en el templo, para permanecer al servicio del altar del Eterno, pendientes a que no le falte el aceite, por ejemplo, en la menorá, que tenía que estar encendida las 24 horas. Había un trabajo arduo de los sacerdotes muy sagrado. Y había sido estipulado que deberían estar los sacerdotes en turnos. Una semana uno, otra semana otro, y así sucesivamente. Y el turno de Abías era la octava. La octava, el octavo turno era de Abías. Entonces se dice que Zacarías era de la orden de Abías, o sea, de la octava. Ahora vamos a deducir rápidamente. El inicio del año bíblico, más o menos, Aviv, que después se llamó Nisan, más o menos empezaba en el mes de abril, más o menos. En el mes de abril empezaba y entraba la primera orden. ¿Cuándo empieza la primera orden? En el verso 7 dice, la primera suerte tocó a Joiraib. O sea que ese sacerdote entraba en esa semana. Después que entraba la segunda semana, le tocaba ahora a Jedaías. La otra tercera, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa ahora? Si empezamos a contar desde el mes de abril, la primera semana del año, entonces ahí entraba uno. En la segunda semana entraba el otro. Pero ¿qué pasa? Que en la tercera semana más o menos empezaba la fiesta de la Pascua, más o menos. Era la Pascua. ¿Y qué pasaba en la Pascua? En esa fiesta tenían que estar los 24 sacerdotes de turno. Según Deuteronomio 16:16, tenían que estar todos. O sea, que en ese turno, en la tercera semana, hacían todos. Ahora, la cuarta semana le tocaba ahora al tercero. ¿Por qué? Porque la tercera le tocaba al tercero, pero como estaban todos juntos, los 24, quedó allí. En la cuarta semana hacía el tercero. En la quinta semana hacía el cuarto, la cuarta clase, perdón. La sexta semana hacía la quinta clase. La séptima, la sexta. Entonces, cuando había la octava semana, llegaba la fiesta de Pentecostés. ¡Wow! Pasaron los 50 días, llegó Pentecostés o Shavuot, que es en hebreo la fiesta de las semanas. Y ahí nuevamente todos se juntaban, los 24.
y llegaba la 9ª semana y tocaba del 7º orden. Cuando era la 10ª semana, recién le tocaba al 8º orden, o sea, a Abías. Yo quiero que vayamos entendiendo esto. Es un programa que cada semana entraba un sacerdote, pero como habían fiestas en medio, se juntaban todos y nuevamente seguía la secuencia. Venía otra fiesta y se juntaban todos. Al final, más o menos a la 10ª semana, vemos que entraba a tallar la 8ª orden y esa 8ª orden era Abías. Y más o menos, ¿cuándo era ese tiempo? Si empezamos desde abril, más o menos, hasta la 10ª semana, estamos llegando más o menos a junio. Y en junio estaba Abías ejerciendo su función allí en el altar de Dios. Y dice la palabra en Lucas que Zacarías, el papá de Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, estaba de turno. O sea, estamos hablando que más o menos estaba en el mes de junio, para entenderlo mejor. Y en ese servicio viene el malaj y le habla. Y le habla que iba a tener un hijo. Y recordemos que ahí es por dudar, él queda mudo sin habla. Entonces, eso pasó más o menos para entenderlo en el mes de junio. Ahora, para salir de su servicio, entonces, ¿qué pasaba? Tenía que darse un tiempo para purificarse, prepararse y volver a casa. Y ahora cuando él volvía a casa, se encontraba con su esposa. Ahí ellos, se sabe por entendimiento y deducción, que estuvieron juntos, porque se apartaban para el servicio, pero nuevamente se juntaban. Entonces, llega julio, llega el embarazo, llega el embarazo. Ella sale embarazada para su hijo Juan, Johanán. Ahora, de aquí vamos a hacer un cálculo ahora. Elizabeth sale embarazada por esas fechas. Cuando nosotros leemos Mateo, vemos cómo es que el malaj Gabriel visita a Miriam y le dice que tendrá un hijo. Ese hijo se llamará Emmanuel. Y le dijo, tu prima Elizabeth ya tiene 6 meses. Entonces estamos viendo que la visitación aproximadamente fue en el mes de diciembre, porque en diciembre le dice, tu prima ya tiene 6 meses, o sea, que no tantas vueltas podemos darnos cuenta que ella sale embarazada probablemente la fiesta de las luces de Hanukkah. Algo de luz, algo sucede en ese tiempo de Kislev. Contamos el tiempo de la vida, 9 meses, y cae septiembre, octubre, los 9 meses. ¿Qué hay en septiembre, octubre? Hay sucas, hay cabañas, no hay pesebres. En la fiesta del Sukkot. Allí nació Yeshua. Esa es la fecha, ese es el tiempo, esa es la temporada. ¿Por qué? Porque el programa del Eterno son fiestas. Y esas fiestas tienen que ver, están conectadas con el Mesías. Recordemos cuáles son las fiestas del Eterno. Pesaj o Pascua. ¿Qué tiene que ver Pesaj o Pascua? Ahí habla de la muerte del Mesías. Panes sin levadura, habla de su sepultura. Primicias, Bikurim, habla de su resurrección. Shavuot, que habla Shavuot de las semanas,
del Pentecostés. Es una fiesta. Se dijo Pentecostés o poder pentecostal. Es una fiesta. Pentecostés significa fiesta de las semanas. Y se ha dicho poder pentecostal. Ven a mí. Es una fiesta Shavuot. Ahí se habla de la venida del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, donde los empoderó a los apóstoles y muchas cosas más extraordinarias. La fiesta de Yom Teruah, de las trompetas, ¿de qué nos habla? De la coronación del rey, de la venida de Mashiach. ¿Qué nos habla? Yom Kippur, juicio, trono blanco. ¿Qué habla la séptima fiesta? Todo tiene que ver con Yeshua. ¿Qué viene en la séptima fiesta? Sukkot, el milenio. Él se tabernaculizará entre los hombres. Él reinará. O sea, cada fiesta tiene que ver con el Mesías. Hashem no podría haber programado su venida, su nacimiento, cualquier día ordinario. Tendría que ser un día de las que Él marcó en la eternidad. Es por eso que estamos muy seguros que Yeshua nace en la fiesta de Sukkot, porque hay muchas cosas que lo conectan. Yo sé que tal vez hay algo de esto que yo haya dicho y que no lo hayamos entendido, o tal vez no lo creas. Yo tengo la obligación de dejar esta información clara. Es muy cierto que mucha gente sabe que no nace el 25 de diciembre, pero igual dicen, igual estamos en la reunión familiar. Pero hay que pensar un poco. La reunión familiar se tiene que dar siempre, no una fecha determinada donde fue elegida de una manera ilegal, de una manera fuera de los fundamentos bíblicos. La reunión familiar, el amor, el cariño, el respeto, es siempre. Todos los días de nuestra vida es para honrar. A los niños se les está llenando de este conocimiento, sin saber que se les está imponiendo una cultura, se les está inyectando un chip del cual no debemos hacerlos partícipes. Otros sabios dijeron que a los niños se les entrega a la oscuridad, porque son puertas que se le han permitido a las tinieblas ingresar a las casas. Han descendido fuerzas a nivel espiritual en las naciones de la tierra. Aceptar esto es decir que te autorizo que entres a mi casa. Tal vez parezca indefenso. Hay que considerar lo que pasa en el mundo espiritual. Hay que considerar qué se mueve en este tiempo y cómo terminan las personas cuando termina este tiempo. Cuando empieza el otro mes, usted va a entender cómo se siente. La gente experimenta desaliento, la gente experimenta depresión, preocupación, niveles de estrés muy fuertes en el otro mes. Alguna influencia astral, influencia de las tinieblas, dejamos entrar a casa, a la familia, a los hijos. Debemos preocuparnos por entender el lenguaje de arriba, porque solamente así podemos evitar que cualquier influencia de las tinieblas dañe nuestras vidas y a la familia. Esta meditación lo dejo para que podamos buscar, investigar, no solamente
lo veamos como algo indefenso, como algo deportivamente sencillo. No, pensemos en la implicancia espiritual. Así como los portales de los cielos de la eternidad se abren en fechas determinadas por el Eterno para disfrutar de sus fiestas y para llenarnos de grandes bendiciones, asimismo también se le da poder y autoridad a las tinieblas cuando se les abre las puertas de la ciudad, cuando se les abre la puerta de las casas, para entrar en festejos que tienen origen del paganismo. Lo digo con mucha responsabilidad. Mis palabras son bien pensadas para que también todos nosotros pensemos en lo mejor. Que el Eterno bendiga tu vida, te prospere, te añada más luz y te haga ser siempre una persona muy elevada y muy despierta de conciencia. Muchas bendiciones y creo que más adelante podría dar más información con respecto a este cronograma, porque sí existe el cronograma de la clase de Abías, existe el cálculo en un calendario y sale las fechas, no es algo al azar, existe un fundamento. Que Hashem les bendiga y les guarde en todo tiempo. Sean bendecidos hoy, mañana y siempre. Shalom, shalom.